Buenos días, buenas noches, perdón, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, retomando, vamos a hablar hoy de las fuentes del derecho. Importante tema para comprender muchas cosas que vamos a ver en los subsiguientes temas de la trayectoria universitaria que les toca. El derecho, como construcción normativa coactiva, necesariamente tiene un origen histórico. Este surge a la par de la propiedad privada, cuando se originan los contenidos de intereses, aunque ese es solo el momento histórico de su nacimiento. La creación del derecho como técnica de control social parte de diversas fuentes, las cuales llamamos fuentes de derecho. Estas fuentes pueden ser diferenciadas de acuerdo con su origen específico, origen por el que la doctrina clásica distingue fuentes históricas, fuentes formales y fuentes reales. Mm. Finalmente, es importante que comprendan que la fuente del derecho atiende a épocas, contextos y realidades específicas, diversas en el desarrollo del ser humano y la sociedad. Por ello es relevante distinguir los procesos, las maneras en las que el derecho ha tomado forma y se ha erguido a través de la historia, siempre representando la forma nítida de acontecer de su época. El término fuente del derecho distingue y designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear un conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. De ahí emanó la moral, que fuese tratada y estudiada por ética, como ciencia y luego por el derecho. Los más antiguos escritos religiosos en los que se plasma la moral y regularon la conducta del ser humano fueron todos los documentos que conforman hoy la Biblia y el Código de Hammurabi. En los países con derecho escrito, los principales fuentes del derecho son tanto textos como tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los principios generales del derecho, consagrado por la jurisprudencia, a veces inspirado por la doctrina de juristas especializados, profesores, abogados, magistrados y otros, u otros principios del derecho natural, universales, escritos en la naturaleza y costumbre de los seres vivos y el ser mismo de las cosas. Las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país, considerado según tenga antecedentes de el derecho escrito, por ejemplo, el derecho romano, las constituciones de las polis griegas o los estados europeos. El derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia o conjunto de sentencias precedentes, el common law. El derecho natural o naturalismo, que se distingue del derecho positivo, de entender la existencia de unas reglas universales o derechos del hombre inalienable e innato desde su misma existencia. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la relación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces también se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico conocido como órganos normativos o facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De las fuentes del derecho se desprenden, respectivamente,
las nociones de fuentes materiales o fuentes en sentido material, fuentes formales o fuentes en sentido formal y fuentes históricas. Las fuentes del derecho son aquellos procesos que dan nacimiento a todo marco normativo o jurídico que impondrá conductas a los habitantes de un estado. Estas conductas pueden ser positivas o negativas. Es decir, se diferencia entre aquellas acciones que estarán permitidas de las que estarán prohibidas o sancionadas. Disculpen. Clasificación de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho suelen clasificarse en diversas ramificaciones, según la doctrina que se consulte. A los fines prácticos resulta conveniente iniciar la diferenciación entre fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales se refieren a aspectos sociológicos constituidos por fenómenos sociales, políticos, morales, religiosos, así como también eventos naturales, eventos geográficos, climatológicos o vinculados a la naturaleza de las riquezas naturales. Es decir, a todos aquellos eventos que se susciten y que generan la creación de una norma jurídica concreta con contenido específico. Las fuentes formales, en segundo lugar, cuando se mencionan las fuentes formales, es importante tener presente que los órganos o autoridades de un Estado con facultad suficiente para generar como resultado de su actividad un tipo de norma jurídica. En el caso de Venezuela, en la Asamblea Nacional o Legislativa, una vez que estas normas atraviesan un proceso de constitución y formalización, resultan de un cumplimiento obligatorio para todos los sujetos alcanzados. Las fuentes formales se dividen a su vez en fuentes directas, tales como las leyes, la costumbre y los tratados internacionales. Las fuentes indirectas, como jurisprudencia o la doctrina. Y las fuentes históricas. Por otro lado, encontramos las denominadas fuentes históricas del derecho, que son aquellas que estuvieron vigentes en la historia de la humanidad y con el correr del tiempo inspiraron el nacimiento de nuevas normativas jurídicas o que raíz de los cambios sociales, culturales, económicos o políticos fueron derogadas y en la actualidad ya no se encuentran vigentes. Existen dos tipos: fuentes primarias, que son aquellas que surgen prácticamente en el mismo tiempo en el hecho de que les da origen, llegan sin ser transformadas. Y las fuentes secundarias, a diferencia de las anteriores, surgen tomando como punto de partida una fuente primaria y se les denomina también fuentes historiográficas, pudiendo ser libros, artículos y otros. Las fuentes del derecho más antiguas y aplicadas en el mundo fueron el derecho romano y el código napoleónico, pero particularmente en el ordenamiento jurídico venezolano se consideraron también las leyes de India o el Código de Procedimiento Judicial, conocido como el Código de Aranda, entre otros. El origen de las normas jurídicas pueden verse en fuentes materiales, que se refiere a los poderes, instituciones o grupos sociales que están autorizados para crear leyes que reconocen o extinguen derechos o normas jurídicas en los distintos ámbitos. Ejemplo, la Comisión Europea. Las fuentes formales, lugares donde están recogidas las normas, la legislación, la doctrina, los principios generales del derecho, los tratados internacionales, la jurisprudencia y la costumbre. Pueden ser tanto las que tienen vigencia actual como las que han tenido. Son los procesos de creación de las normas jurídicas. Ejemplo, el proceso legislativo.
Las fuentes históricas son testimonios, documentos, libros, papiros, inscripciones, otros restos u objetos que aporten información sobre los hechos que han tenido lugar. Son aquellos documentos del pasado que contienen una norma jurídica o ley. Ejemplo, el Código de Hammurabi. En cuanto a los modos de interpretación del derecho, por su causa formal, se entiende que es la fuerza social con facultad normativa y creadora, según R. Castro, que dice que ésta se jacta por ser derecho vinculante y aplicable. Influye insoslayablemente a esta acepción teórica de la institución, la cual se califica como imprescindible a las fuentes formales en el proceso de acción de los entes sociales organizados, institución. Así tenemos en el Código Civil venezolano, en el artículo 4, que establece que a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y si hubiere todavía duda, se aplicarán los principios generales del derecho. Las fuentes formales de interpretación y aplicación, dentro de las cuales nos encontramos con las directrices de órganos externos que eligen a los órganos de interpretación y aplicación, así como dirigir sus juicios seguidamente, se encuentra con los órganos de interpretación y aplicación, que son los tribunales de justicia. Por último, se encuentran las expresiones formales de la norma admitida, concepto ligado al positivismo jurídico, que alza como fuente superior a la ley, como fuente genuina. De la misma forma, identifica las fuentes estadales con las fuentes del derecho. Las fuentes restantes, costumbres, jurisprudencia y principios generales aparecerán como subsidiarias para aplicar el derecho de la ley. Las fuentes del derecho interno, según la doctrina comúnmente aceptada, son fuentes del derecho interno, la Constitución. En algunos países, la Constitución puede ser escrita o no escrita, como pasa en algunos sistemas de derecho anglosajón. Ejemplo, Inglaterra. La ley, en sentido amplio, que abarca todas las normas de rango legal, emanadas tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Su definición sería la ley dictada por la autoridad competente que manda o prohíbe en concordancia con la justicia y para bien de los gobiernos y de los ciudadanos. La costumbre. La nota distintiva fundamental entre la ley y la costumbre se encuentra en el origen o procedencia, pues la ley procede del poder legislativo que la propia sociedad estatuye, mientras que la costumbre la hace la misma sociedad, que mediante la observación continuada de una conducta acaba por imponerla como precepto. Aún así, esta no es fuente del derecho, pero se toman fundamento de esta. No obstante, lo anterior, en algunos ordenamientos puede ser fuente supletoria de la ley, como ocurre en el ordenamiento jurídico venezolano. Los principios generales del derecho y la jurisprudencia que contemplan y sirven para interpretar las normas que han de ser aplicadas para que los que son fuentes, que en la práctica tienen mucha importancia, los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo, que por lo general desarrollan las leyes normalmente tienen una dependencia jerárquica de la ley, sin perjuicio de la existencia de reglamentos derivados
de la potestad reglamentaria y autónoma. La doctrina, en tanto que puede influir en la adopción de normas o criterios de interpretación. Las fuentes del derecho en Venezuela, en la actualidad, son fuentes del derecho en Venezuela, en primer lugar, la Constitución Nacional, que es la norma fundamental y suprema. Luego, la legislación que constituye el sistema normativo escrito y cuya creación está delegada al Poder Legislativo, mientras que el Poder Reglamentario está delegado en la Asamblea Nacional. A modo de ejemplo, se puede citar el Código Civil, el Código Orgánico de Justicia Militar o el Código Penal, entre otros. También se encuentran los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que el Estado Nacional ha sufrido y ratificado el artículo 23 de la Constitución, y por debajo de esto se encuentran las normas locales dictaminadas por las asambleas regionales y consejos municipales. La prelación de la fuente establece cada ordenamiento jurídico de forma diferente. La fuerza que se le da a la costumbre y a la jurisprudencia no es la misma. Formas de interpretación de la investigación. Tenemos interpretaciones extensivas, interpretaciones restrictivas, el método exegérico y la doctrina de Radcliffe y Kelsen. Bien, yo a grosso modo les explico. Se hizo un esbozo de todo lo que son fuentes tanto históricas, directas, indirectas, fuentes formales, fuentes de derecho natural, ¿ves? Se habló de ellas para darle como para tener un poquito de cultura general jurídica. Sin embargo, la fuente eh, la vemos por la pirámide de Kelsen y vamos a encontrar que en su cúspide la Constitución está justo en esa cúspide. Por debajo de ella, según el artículo 23 de la Constitución, vienen los tratados internacionales. Pero eso solo cuando toque un caso internacional. Sin embargo, debajo de estos tratados y debajo de la Constitución vienen las leyes orgánicas, seguidamente las leyes especiales de una materia, luego las leyes generales, vienen después los reglamentos, órdenes, instrucciones, decretos, ¿ve? Hasta que llegue a la base de la Constitución, como fuentes directas. Y como fuentes indirectas, según lo que dice el artículo 4 del Código Civil, que dice que a la ley hay que atribuirle el sentido propio de las palabras. Si la ley no suple, no hace plenitud hermética del derecho, ¿verdad? En un caso que sucedió, ¿qué debe hacer el legislador? ¿Qué debe hacer el juzgador, el juez? Bueno, entonces viene lo que es la costumbre, la analogía, la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia. Ellas vienen a suplir para no dejar ese caso vacío a lo que llamamos nosotros los abogados como laguna jurídica. Bueno, al finalizar esta unidad, el alumno estará en capacidad de comparar entre sí y analizar la fuente no escrita y del derecho, así como la validez de ambas en la formación del ordenamiento jurídico, que eso será otro tema, cómo se forman las leyes. Bueno, un placer, jóvenes. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, por la misma plataforma Saya o, en todo caso, por el grupo de WhatsApp. Pasen buenas noches.